Natrafen Plus, el medicamento que acaba con los dolores intensos, elaborado con altos estándares, producto de Disfármaco. Dígale adiós a las fiebres y dolores de cabeza con Natrafen Plus, de Disfármaco, calidad que crece. Queremos también decirles que la Monumental de Seguros estrena su nueva oficina en la avenida Piquilora número 1 de Santiago. Énfasis, tenga pendiente esta ubicación. Avenida Piquilora número 1 en Santiago, nueva sede de la Monumental de Seguros, donde puede asegurar su futuro hoy. Todos los tipos de seguros de vida, automóvil, vivienda, viajes e incendio. 35 productos en una de las aseguradoras más completas y con 32 años en el mercado. La Monumental. Continuamos, doctor. Bien, señores. Tenemos al doctor del Castillo. Yo le quiero una opinión, doctor. Todos los gobiernos dicen no va a haber impuestos, ni el que se va ni el que viene dicen lo mismo. Realmente las reformas tributarias se posponen, el pacto tributario también. ¿Qué usted piensa? Mire, doctor, lo primero es que yo creo que aquí hay un tema de forma y otro de fondo. Lo que tiene que ver con la forma ha extrañado mucho porque resulta que el gobierno ha convocado aquí rueda de prensa para anunciar todo tipo de medidas. Incluso el presidente Abinader dirigió un discurso a la nación al cumplir su primer mes y, bueno, lo aprovechó para reiterar cosas que ya se habían dicho. Sin embargo, este tema que es de grueso calado, que afecta a todo el mundo y de manera sensible, se mandó al Congreso Nacional sin previamente dar una explicación. Y entonces un gobierno que ha tenido una línea de comunicación abierta y que ha insistido en que se maneja con la suficiente transparencia y de cara a los medios, entonces con respecto a este tema fue muy parco. Y eso ha impactado negativamente, eso le ha afectado mucho porque es contra la línea del gobierno desde que se instaló. Usted recuerda lo que pasó aquí en abril del 84. Una parte de la indignación respondió al hecho de que la población se sintió sorprendida porque le metieron un paquetazo económico cuando estaba de vacaciones con motivo de la Semana Santa. Cuando la gente regresó, que fue a los colmados, se encontró con que todo estaba por las nubes y que habían cambiado los precios. Entonces, ese tipo de cosas, manejo de forma, son importantes. Lo otro es que hay asuntos ahí que no son cualquier cosita, como eso, por ejemplo, de la enajenación de activos por un monto por encima de los 96.000 millones de pesos. Y eso se ha anunciado como un proceso de liquidación de activos, cuando todo el mundo sabe que liquidación de activos quiere decir remate. Algo que te quedó, que tú no pudiste vender, que se te devaluó, tú lo liquidas, tú lo rematas. Y estamos hablando de activos importantes en sectores que son bastante rentables y que tú no le puedes dar ese tratamiento, como las inversiones que tiene el gobierno en el sector eléctrico o en molinos dominicanos. Y eso es un aspecto que también yo entiendo que el gobierno ha manejado inadecuadamente. Lo otro es impuesto que se supone, hay que ver si es oportuno o no, porque el gobierno había dicho que no iba a haber reforma fiscal en los próximos meses. Y entonces resulta que aquí hay empresas y hay trabajadores que están en programas de ayuda y van a estar ahí hasta diciembre. Y entonces a partir de enero el gobierno pretende cobrar más impuestos. Es algo que luce contradictorio. Yo creo que hubiese sido bueno si el gobierno se plantea una especie de reforma de transición diciendo, bueno, aquí hay gente que ha tenido unos buenos ingresos y yo creo que es justo, si tenemos dificultades de ingresos, es justo que el que le fue bien tribute y nos dé algo. Eso se puede perfectamente discutir. Bien. Pero usted debe grabar a gente que está en una situación de dificultad. Eso realmente es muy cuesta arriba. Doctor, entonces, sí. ¿Usted me oye?
Sí, le escucho. Doctor, mire, a veces los gobiernos tratan, todos, de tomar las medidas más duras a principio, es decir, cuando el prestigio está arriba, ahí toman las medidas. Pero usted comenzó a decir algo del 84, que es que los palos acechados a los pueblos no les gustan, no se sienten cómodos. Lo otro es que la liquidación de activos, yo creo que con la asuntos públicos privada y la liquidación de activos y lo que van a hacer con Catalina, yo creo que decirle al país lo que se está buscando no tiene nada de malo. Mira, nosotros vamos a conseguir completar los presupuestos con vender activos, pero parece que los activos que pensaban vender no lo han podido negociar al precio que querían, que fue lo que hablamos de Catalina. Así es que esas 4 cosas, yo creía que lo del palo acechado y tomar medidas, posiblemente el gobierno lo tomó en cuenta. ¿Usted lo cree? Bueno, yo honestamente hay cosas que me resultan difíciles de entender, porque fíjese lo que está ocurriendo. Hay legisladores del partido oficial que han mostrado su desacuerdo y hay otros que no lo han dicho, pero que entienden que las medidas son imprudentes. Y eso tiene que ver con el hecho de que se hizo un anuncio de sorpresa. Se supone que por lo menos con la gente del partido, con los legisladores, con los dirigentes fundamentales, debió consensuarse esas medidas para evitar precisamente todas estas cosas. Entonces, a mí me parece que esto tiene que tener realmente un espacio abierto para la discusión. Yo no creo que deba resumirse el asunto en si la economía está quebrada o no, y politizar por esa vía la discusión, porque eso al gobierno no le conviene. Porque si usted me pretende atribuirle la culpa de una reforma fiscal a un gobierno anterior, sabe que el problema se generó no en la economía misma, sino una pandemia que fue la que generó el problema, entonces usted lo que está es politizando el asunto. El gobierno tiene razón cuando dice que se necesitan recursos. Eso yo creo que debe estar fuera de la discusión. La economía no está bien. No fue que la economía quebró, es que vino una enfermedad que afectó el desempeño económico, que era bastante bueno. Bien. Esas son cosas que yo creo que hay que evitar, y al gobierno no le conviene irse por este lado. El gobierno pudo decir, miren señores, tenemos una situación difícil, apelamos a la comprensión, necesitamos unos recursos y pretendemos buscarlo por esta vía. Y estamos proponiendo que se grabe tal cosa y entonces se hace la explicación del lugar. Pero la forma en que se ha manejado, yo creo que explica en cierta medida los frutos que se están cosechando. Además, hay que tomar algo en cuenta. Aquí siempre se ha grabado el consumo. Y el consumo, cuando usted graba el consumo, a quien está afectando es la clase media. Resulta que el gobierno llegó ahí empujado por la clase media, que tenía expectativas de mejoría. Porque resulta que el gobierno de Danilo Medina puso mucha atención en los más vulnerables, en los más pobres, y muchas veces descuidó esa parte, la clase media, que tenía sus reivindicaciones. Y eso contribuyó a que la clase media apoyara al PRM, pero ahora una buena parte del tablazo se la dan a esos mismos grupos que empujó al gobierno, y eso explica en cierta medida la indignación que hemos visto a través de las redes sociales por donde se expresan esos grupos. Bien, doctor, gracias. Vamos a pedirle al Senado de la República, que creo que es la que nombra la Junta Central Electoral, que trate de quitarse esa etiqueta que es cierta y es que es innegable, que cada partido quiere su gente en la Junta. Todo el mundo quiere el árbitro de su parte, y sobre todo el árbitro que decide el poder político. Si usted quiere ganar unas elecciones, las elecciones se ganan en las mesas, y las mesas las maneja la Junta. Y quisiera pedirle a los señores senadores
que independientemente de que Leonel manda esto, el PLD manda aquel y el PRM es el que más tiene derecho a mandar 2 o 3, que tomen en cuenta gente que no es de los partidos y que esta señora tiene 40 años en asuntos electorales y ha pasado por todos los departamentos en todos los pueblos. Betty Francisca Vargas, abogada, ha trabajado siempre en temas electorales y en la Junta Central Electoral, a todos los niveles, tanto en docencia como alumna. Quisiera...